alabanza. Y sabe, lo que más me impacta y me impresiona es que la palabra de Dios se cumple cuando dice que al corazón contrito y humillado el Señor jamás lo rechazará. Y yo creo que siento, no sé, mucho poder, mucho peso con respecto a la palabra. Es un momento para apagar nuestro celular, por favor. Vamos a tener que ser insistentes en esta parte, y si usted por ahí le suena el celular porque está distraído, porque ya le dijimos que lo apagara o que lo pusiera en modo de vibrador, ¿verdad? Y le suena, se lo vamos a tener que confiscar y lo vamos a usar para los gastos que estamos teniendo para el otro local, ¿verdad? Si es que le doy otra oportunidad. Ya lo sacó, chéquelo, porque luego ya después de 40 tenemos unas lagunotas mentales. Ya de repente estamos en las escaleras y no nos acordamos si íbamos para arriba o íbamos para abajo, ¿verdad? Entonces, por favor, apague su celular. Y les voy a pedir un favor más. Yo sé que ustedes son bien obedientes, pero la última fila de allá o la penúltima, ¿se puede recorrer por favor para acá? Porque aquí se ve un poquito chimuelo y como que eso causa distracción, ¿verdad? Entonces siendo exactamente la 1 de la tarde, comenzamos nuestra reunión. 1:1. Ahora se le durmió el de las campanas. 1 de la tarde con 1 minuto comenzamos nuestra reunión. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Ponga su mano en su corazón y dígale al Señor: Señor, el día de hoy estoy dispuesto a que me hables. El día de hoy, Señor, estoy seguro que me vas a hablar. Porque es tu palabra, Señor. Yo sé que yo tomé la determinación de estar en este lugar, pero también sé, Señor, que tú moviste mi corazón para poderlo hacer. Gracias, Dios, porque estamos reunidos como una parte de tu pueblo, Señor, y tu corazón está atento, Señor, a nuestra necesidad. Yo te pido, Padre, que uses mi vida. Yo te pido que lo que tú has diseñado en mí, Señor, pueda ser de bendición para tu pueblo, Señor. Yo les bendigo, Señor, y declaro, como dice tu palabra, que tú vas a suplir cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy la conferencia la titulé Usa la fe para vencer. ¿Cómo se tituló la conferencia del día de hoy? Usa la fe para vencer. Estamos esperando que pongan allí la conferencia. Bueno, ahí como estamos hablando de la fe, usted va a utilizar la fe para ver allí el título de la conferencia. Muy bien. La fe es una herramienta poderosa, pero aunque como seres humanos usted y yo estamos equipados con fe, es imposible, escúcheme lo que le voy a decir, es imposible que usted y yo no tengamos fe. Podemos tener una fe correcta, podemos tener fe en nosotros mismos, podemos tener una fe eterna que tiene que ver con la fe en Dios, o podemos tener una fe contraria, una fe en la cual probablemente en esa fe contraria hablemos y digamos: sí, yo no creo en Dios, yo no creo en lo que dice Dios en su palabra, que es la Biblia. O una fe ignorante. ¿Qué es una fe ignorante? Una fe ignorante es el decir: pues yo no sé, ¿verdad? Yo ni en Dios ni el diablo, yo en medio. Pero diga conmigo, eso no existe.
Eso no existe. Si usted no confiesa al Señor como a Dios como su Señor y su Salvador, si usted no vive conforme a esa fe que usted dice que tiene, entonces si no está con melón, está con sandía. No hay de otra. Aunque usted diga que esté en medio, aunque usted diga que yo no soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, que es definitivo. Usted o es de la fe hacia la eternidad, la fe correcta, o es de la fe hacia la eternidad, la fe contraria. Me doy a explicar un poquito mejor. Creo que todos conocemos el sí y el no, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? ¿Me está siguiendo? Entonces, pongo un ejemplo de dos cristianos. Puede haber dos cristianos con una fe eterna, pero con una fe negativa. Escúcheme. Yo puedo confesar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y esa es fe. Diga conmigo, esa es fe. Ahorita le voy a leer un versículo que, híjole, conmovió mi vida. Está en Pedro con respecto a esa parte. Esa es fe, y esa fe me va a llevar a la eternidad. Esa fe me va a llevar, a causa de lo que yo confesé, a causa de lo que yo creo, a causa de lo que yo camino, tengo comunión, me va a llevar a la eternidad con Cristo Jesús. Pero luego la fe negativa es aquella que, aunque yo sé, estoy convencido que tengo una salvación, no creo que Dios pueda obrar a mi favor en esta tierra. Entonces, como le dije al principio, la fe es una herramienta que nos va a ayudar a vencer. La fe en Cristo Jesús para salvación, pero también la fe en Cristo Jesús, sabiendo, creyendo, declarando que lo que Él hizo en la cruz del Calvario a mí me hace heredero de sus bendiciones. ¿Sí me está escuchando? Yo vengo de una línea con respecto a mi fe muy negativa. Cuando a mí me compartieron de Jesús, cuando a mí me abrieron el panorama con respecto a la eternidad, con respecto al cielo, le vuelvo a repetir, con respecto a Jesús, me hablaron mucho de lo que tiene que ver la palabra de Dios. Una línea bautista, los que conocen un poquito más de esto se darán cuenta que los bautistas son muy estudiosos de la palabra. Pero desgraciadamente una línea también muy seca con respecto a los milagros de Dios. No estoy criticando de ninguna manera la doctrina bautista, yo la respeto mucho, le vuelvo a repetir, son personas muy estudiosas de la palabra, ¿verdad? Digo, tengo mucho tiempo que no me acerco a una persona bautista, probablemente ya tuvieron una renovación, ¿verdad? Pero lo que me hizo a mí entender y creer no solamente en la palabra como está escrita, sino que está escrita también para estos tiempos. Los milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí son milagros, son cosas que al día de hoy se siguen cumpliendo, ¿sí? Me ayudaron no solamente a tener una fe en la eternidad o una fe eterna, sino también una fe positiva. Y no estoy hablando de decir sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. No, sino de declarar la palabra para que las cosas sucedan. Declarar lo contrario a mi situación, a mi necesidad, para que las cosas sucedan. Ha sido un tiempo de aprendizaje, ha sido un tiempo en el cual yo he visto la mano de Dios, los milagros de Dios, la provisión de Dios en mi vida. Por eso tengo una fe positiva, y le vuelvo a repetir, bajo el contexto no de lo que el mundo dice, es que tú tienes que ser positivo, tienes que ser, hay una corriente que dice decláralo, o sea, no en un sentido gracias, humanista, pero le llaman una palabra que tú te posiciones, ahorita se me va a venir a la mente, sino de una fe real.
Lo que yo declaro, declararlo en el nombre de Jesús, porque sabe algo allí en la eternidad, en el lugar donde Jesucristo está sentado, que dice que es a la diestra de Dios Padre. Ya sucedieron las cosas, las bendiciones para tu vida. Quiero llevarte primero de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. ¿Ya está? Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Se lo vuelvo a repetir la parte de la pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es lo que le hablaba con respecto a la fe eterna. El mundo que no conoce a Jesús vive como si esta fuera la única vida que fuera a tener. Pero usted y yo que hemos creído en Jesucristo sabemos que hay una vida eterna, que hay una vida mejor. En consecuencia a eso, aunque vivimos en esta tierra, aunque sentimos, a ver, pellizquese. Eso, ahora pellizque que está a su lado, no se crea, porque si es su esposo, a lo mejor se va a querer vengar. ¿Sí? Mira, Karen fue más práctica y le dio un besito a Leo ya para que sintiera, ¿verdad? Que dice, ay, pastor, diga que le dio un besito al que está a mi lado porque es la que me gusta. No, no voy a decir eso. Pero esa fe eterna, esa fe que sabemos, o le pregunto, ¿usted sabe que el día de mañana, si usted partiera con el Señor, si usted partiera de este plano, ¿se iría con el Señor? ¿Está seguro? ¿Por qué? ¿Porque yo se lo digo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo declara. ¿Sí? Esa es la fe eterna. Pero también la fe, le vuelvo a hablar de la fe positiva, es saber, entender, estar convencidos que mientras eso no suceda y sigamos caminando en esta tierra, Jesús va con nosotros, Jesús está de nuestro lado. Esa fe es la que vence al mundo, esa fe es la que el mundo no entiende. Y por eso es que andan todos preocupados. Usted sabe, y ahorita lo comentó Karen en la oración, usted sabe que este mundo está bajo el temor. Hay una sombra de temor. Que si los chinos contra los estadounidenses, que si la presidenta de México ya dijo, que si esto, que si aquello. Y nos preocupamos, pues como seres humanos, claro que nos preocupamos. Pero déjeme decirle el día de hoy que lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar, porque estaríamos en la presencia de nuestro Dios. Escúcheme, una de las cosas con las cuales el enemigo ataca al cristiano es con la preocupación, con el desenfocarlo hacia, de su eternidad hacia las cosas terrenales. Por eso es que andamos cabizbajos, por eso es que andamos preocupados, por eso es que no avanzamos con respecto a nuestro crecimiento. Oye, necesito que estés aquí en la oración. No, es que no puedo porque tengo que trabajar. Ok, bueno, lo respeto. Te espero la próxima semana, el próximo mes. No, es que no puedo, es que está muy difícil la situación. Sí, está muy difícil la situación. Y entre menos confíes en Dios, menos confíes en Dios, más difícil se te va a ir poniendo. Sí, porque el problema no está, hablando también de fe, el problema no está en la situación en sí, sino en el enfoque que tú le das a la situación. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el diablo quiere que a causa de tener una fe negativa, una fe contraria a lo que dice la palabra, tú empieces a declarar cosas negativas hacia tu vida. Pero escúchame esto, la fe que vence al mundo es aquella fe
que cree, que proclama, que sabe que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Esa fe es de la cual tú y yo necesitamos tomar, aferrarnos, declarar. ¿Sí estás conmigo? ¿Es complicado? Sí, es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque en este tiempo las voces que se escuchan no son de fe. ¿Estás conmigo? Sí, muchas gracias. No son de fe las cosas que en este tiempo se escuchan. No escucho en general, aunque hay algunos presidentes, gloria a Dios, que sí tienen esa virtud, pero en general no escucho al mundo diciendo: pero no se preocupen porque estamos tomados de la mano de nuestro Dios. El mundo está tomado de su ciencia, su tecnología, pero mire, damos gracias a Dios por su misericordia, porque en un abrir y cerrar de ojo todas las cosas pueden cambiar. El ser humano, con tanta ciencia y con tanta tecnología, no tiene el poder para resistir a un Dios que es todopoderoso. Pero usted y yo estamos de su lado. Escúcheme, estamos de su lado. Si es complicado aplicar la fe, porque se trata de tener no solamente fe, sino esperanza, constancia, seguir ahí picando. Se imagina, viene a mi mente ahorita cuando Noé estaba construyendo el arca, que todos los de su alrededor decían: ¿qué estás haciendo? Se burlaban. Pero después de que llegue el diluvio, así las cosas cambiaron, las cosas fueron transformadas. Sí, me doy a entender. O sea, el punto es que nuestro enfoque no tiene que estar en las cosas de esta tierra, en lo que el mundo dice, sino en las cosas que tienen que ver con la eternidad, en aquello donde decía Jesús: ni el hollín ni la polilla los echan a perder, donde los ladrones no minan, donde no hurtan, donde hay la seguridad de que todas las cosas tienen la garantía de que Dios está presente. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Como le decía hace un momento, vivimos en un mundo con grande diversidad de creencias, religiones, pero aún siendo así sabemos que pues desgraciadamente es un mundo que no está dentro de la voluntad de Dios, que no busca hacer la voluntad de Dios para su vida. A pesar de que existen muchas voces, muchas rutas que ellos llaman espirituales, la Biblia nos apunta que solamente hay un camino, el único Dios que es la verdad y es la vida, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, pastor, ese versículo hasta de memoria me lo sé. Pues qué novedad. Pues la novedad es de que entonces, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Sí me estoy dando a entender? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan 14. Bueno, pero ni con el versículo ahí me dice. Juan 14. Mire, una de las cosas que más ha dañado al cristiano en general en los tiempos es la falta de fe. Porque declaramos, creemos que tenemos a un Dios poderoso, pero no nos aplicamos, no nos disciplinamos a saber cómo es que podamos atraer ese poder hacia nuestra vida. Porque creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que a causa de eso viene nuestra salvación. Pero luego, cuando estamos en un problema económico, cuando estamos en un problema de salud, se nos olvida ir al camino y buscamos de repente esas otras alternativas, esos otros caminos que aparentemente son más fáciles, son más prácticos, son más seguros.
Y ya hasta después de que le damos la vuelta, lo rodeamos, decimos, no, es que no era por ahí. Jesús, ayúdame. Decía mi abuelita, andamos con Jesús por los rincones, ¿verdad? No sé si se refiere a San Francisco del Rincón, ¿verdad? Todos los pueblos aquí del Rincón. Pero lo primero que deberíamos de hacer, usted y yo como cristianos, usted y yo como personas que quieren crecer en fe, es ir primero a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso es que usted y yo como cristianos, todo lo que hacemos lo pedimos en el nombre de Jesús. Y creemos que va a suceder porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Jesús es en nosotros la autoridad mayor, porque a causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos victoria. Usted y yo tenemos el beneficio de poder llegar al Padre. Hace mucho tiempo un amigo cercano sacó un coche del año, y dice él que cuando llegó con el vendedor, y el vendedor le ofreció una promoción, un precio, y que dice: pues sí, está muy bien, pero ¿sabes qué? Déjame hablar con el gerente. Y pues el vendedor como que: no, mira, pues es que yo te estoy dando, o sea, el que hables con él, que es lo mismo. Pues no sé cómo lo hizo, pero pudo hablar con el gerente. Y luego cuando llegó con el gerente le dio otro precio, le bajó otra lanita. Y este cuate bien osado dice: no, pero yo quiero hablar con el jefe de los gerentes. No sé si era el mero patrón, no sé, pero él pidió hablar y quién sabe cómo le hizo. El chavo era medio lángara. De hecho se dedica a coachar a la gente en los negocios y todo este rollo. Mario Virgen, ¿te acuerdas de él? Saludos si me estás viendo, Mario. Y se fue con el gerente de los gerentes. A final de cuentas, en ese tiempo, la verdad le estoy diciendo, ya pasaron 15 años. Dice que sacó un descuento de más de 40 o 50 mil pesos. No de los que le ofrecen ahorita en la agencia, ¿verdad? Porque dicen: tenemos un bono de, ay, sí, no, Chuchi, tus calzonzotes. No, de veras. Del descuento, todavía sacó otros 50 mil pesos. Entonces, muy buen descuento, ¿verdad? Pero cuando usted y yo entendemos, ¿por qué él es el ejemplo? Porque cuando usted y yo entendemos que no tenemos que irnos con rodeos, que no tenemos que presentarnos delante del ángel San Martín de Porres o del ángel, sino que vamos directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de Jesucristo, usted y yo tenemos entrada hasta su presencia. ¿Y sabe qué hay en su presencia? En su presencia hay gracia, amor, favor, misericordia. Escúcheme, sí, déselo fuerte. Pero para llegar a ese lugar necesitamos fe. Diga conmigo, fe. ¿Y qué es la fe? Según lo que dice la palabra, usted se lo sabe de memoria. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está eso? En la Biblia, sí. Hebreos 11:1. ¿Qué es pues la fe? La fe es la certeza, la garantía de lo que usted espera, la certeza de lo que todavía aún no ha visto. La fe no es mágica, escúcheme. La fe no es mágica, la fe es una garantía. A mí me gustaría decirle que la fe es mágica. A mí me gustaría decirle que cuando usted le dijera al Señor: Señor, quiero que me ayudes a mi necesidad, me he sentido últimamente enfermo, medio enfermo o enfermo y medio, Señor, por favor. Y que llegara la hada, ¿verdad?, de los cuentos y ¡plim!, llegara ¿cómo se llama? El genio de la lámpara, ¿verdad? El único genio que ha conocido usted va a ser el genio de su esposo, pero esa es otra cosa. Tus deseos te son concedidos. Y aunque en el corazón de Dios está bendecirnos, siempre hay procesos. Diga conmigo, procesos. Déjeme le digo que cuando usted tiene fe, cuando usted declara, cuando usted dice: en el nombre de Jesús, yo declaro que mi circunstancia, mi situación física, mi situación económica va a cambiar. En ese momento, si usted realmente está creyendo, déjeme le digo algo: usted está determinando entrar en un proceso. Y a veces los procesos de Dios son muy largos, pero quiero animarlo en algo.
en medida a el proceso en lo terrenal tarde, va a ser mayor la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque es una ley, porque el Señor te está preparando. Si con poquito que te ha dado de repente te me pierdes, si con poquito que el Señor ha hecho por tu vida te enloqueces y dices, ay, ¿dónde estoy? Ay, se te olvida el Señor y sigues, disculpa la expresión, embobado en lo que Dios te ha dado. Pero cuando usted y yo determinemos entrar en esa dimensión de fe que a lo mejor no conocemos, va a haber un proceso para nuestras vidas. Y luego es el problema, porque no nos gustan los procesos, porque los procesos requieren procedimientos que a veces son muy complicados. Y el detalle está en que Dios lo que quiere es tratar en nuestro corazón. ¿Sí me está escuchando? Entonces, te animo, familia, el día de hoy a que entiendas, a que te animes, a que tomes de allí, de ese pequeño grano de mostaza que decía Jesús, y hagas que tu fe crezca. La verdadera fe se basa en Dios mismo. Él es el único y verdadero creador, y en todo lo que Él dice en su palabra. En consecuencia a eso, es por esto que en Hebreos 11:1 dice que la fe es una garantía. Escúchame, ¿tú crees en Dios? ¿En qué Dios? ¿En el Dios que está escrito en la Biblia, que has experimentado su poder? ¿O en el Dios que los demás te han masticado y compartido? Porque mira, la mayoría de personas creen en Dios en esta tierra, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Para tener un encuentro personal con Dios, para tener un encuentro cercano con Dios, no solamente hay que creer, sino hay que actuar. Creemos y actuamos y cerramos el ciclo con respecto a la fe. ¿Me estás escuchando? Algunos tienen una fe mayor que otros a causa de las adversidades que han tenido en su vida y han desarrollado esa fe en Dios. Contrario a los que muchos piensan, la fe en Dios y en su palabra no es una fe ciega, no es una fe que se base en religión, en religiosismo, ¿sí? Yo recuerdo, déjeme ver cómo se lo platico pues se lo voy a platicar como es, ¿verdad? Para que me la quebro. Yo recuerdo, por el tipo de negocio de empresa que tenía mi papá, iban a verlo muchos pastores de diferentes doctrinas. Y una vez nos tocó uno. Yo en ese tiempo, pues para empezar, andaba medio rebeco, porque andaba por ahí entre los 16, 18 años. Y pues para mí, o sea, todo era nuevo. Y pues yo quería comer el mundo a botes, ¿verdad? Casi lo logro, porque pesaba como 130 kilos. ¿Y cómo se llama? Yo decía, ese cuate es esa. Y ese tipo de religiosidad no ayudaba a mi vida, porque en una ocasión estaban almorzando mi papá con unos pastores, y llega uno de mi hermana, la más grande, que era la cuarta en el orden cronológico, que soy yo, mis otros dos hermanos, y llega y le dice a mi mamá, mamá, me duele mucho la cabeza. Y le dice esta persona, ¿te duele la cabeza? A ver, déjame ver. Oye, ya está sana. Yo me saqué mucho de onda. Y luego le dice a la hermana, no, mamá, me sigue doliendo. Sí. ¿Qué le estoy tratando de dar a entender con esto? Que muchas de las veces nada más somos religiosos en fe. ¿Sí me está escuchando? Porque hay como que cierta forma, ciertos formularios que
los cristianos religiosamente aplicamos y no son correctos. Oiga, ahora que he crecido en fe, ahora que he crecido en Cristo, ahora que tengo una posición de autoridad en la cual tengo que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que sanes la vida de esta persona, que tú tienes misericordia, que yo con ahínco, con fe, con poder, declare la sanidad de la persona. Pero si no, Señor, que sea tu voluntad en ella. ¿Qué pasó? No, pues me sigue doliendo la cabeza. Pues tómate una pastilla. ¿Sí me doy a entender? O sea, ese tipo de fe. Pero puse en primer lugar a Dios. Creí que Dios podía hacerlo. Pero muy probablemente, no, o sea, a lo que voy, no usamos la fe correctamente, sino creemos que Dios es nuestro siervo. ¿Sí? Señor, sánala y a ella dale. Sí, pero no sabes por qué. A lo mejor le está doliendo la cabeza, a lo mejor se comió unos chetos, le inflamaron el estómago y eso le provocó el dolor. ¿Qué es lo que tiene que ella que aprender? Ok, le vamos a dar la pastilla, pero a lo mejor tiene que tener cuidado con su alimentación. ¿Sí me doy a entender? O sea, eso no es tener una fe ciega, no es que Dios lo va a hacer. Y te vuelvo a repetir, así como que andamos como los faunos, ¿verdad? Con nuestra varita mágica y plim, y tú necesitas plim. A veces por eso quemamos el cristianismo, no una fe real. Ok, necesitas de Dios, yo oro por ti, yo te proveo, doy de gracia lo que de gracia he recibido, te doy. Pero a pesar de eso, independientemente de que si recibiste o no tu milagro, yo te llevo al milagro mayor, al milagro eterno. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. A crecer en Cristo. ¿Sabes qué? Yo te voy a discipular. Se abrió el cielo para tu vida, yo te voy a discipular. ¿Cuántas personas les hemos hablado de Cristo y no les cae el 20? ¿Por qué? Porque no hay una revelación. Pero en el momento en que tú empiezas a discipularlos, empieza a abrir, se empiezan a caer muchas cosas que la persona traía ahí que no la dejaban avanzar, pero se empieza a abrir a la palabra de Dios, se empieza a abrir a la eternidad. Lo disipulo, trabajo en él y la persona empieza a dar un fruto. Y así es como funciona la fe. Tú sabes cuántas veces nos profetizaron a mi esposa y a mí que íbamos a tener hijos. Llegó el momento en que mi esposa decía: ay no, viene otra vez otra persona que dicen que hace milagros, viene otra vez otro profeta. No, Alex y Elvia, si los ven, y decía mi esposa: ya, sí, pero llegó el momento, escúcheme, y lo más increíble de Dios, cuando probablemente menos lo esperábamos, cuando nuestra fe ya estaba caída, cuando nuestra fe ya estaba seca. Y ahora lo entendemos por qué fue de esa manera. Porque el tipo de milagro que Dios hizo en nuestra vida es solamente para que Dios fuera el único que recibiera toda la gloria y toda la honra. ¿Me está escuchando? Luego ya de repente que mi esposa estaba embarazada, salieron por ahí uno que otro colguije que se querían colgar. Es que lloré por ti, ¿te acuerdas que te dije que iban a ser 3? Pues no me acuerdo, porque la gloria y la honra es para Dios. Nosotros, mi esposa y yo en lo personal, en mi tiempo de soltero, mi esposa en lo personal en su tiempo de soltera, ahora que hemos estado casados, hemos visto milagros. A causa de creer que Dios es un Dios sanador, que Dios es un Dios restaurador, que Dios es un Dios que es Dios de procesos y que está esperando que tú y yo avancemos, crezcamos en fe para Él poder glorificarse en tu vida, en mi vida. Gracias, esposa. Entonces, ¿qué es lo que significa tener fe en Jesucristo? Creer, escuche esto, póngalo, grábeselo ahí por favor. Creer es más que saber. Aceptar racionalmente que Dios existe no significa que creamos que Dios puede hacer algo en nuestra vida.
racionalmente creemos que Dios existe. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos creen aquí en Dios? Los que no levantaron la mano, el día de hoy el Señor te está diciendo: recíbelo en tu corazón. Creemos, ¿sí? Pero racionalmente y también en fe. ¿Sí me está escuchando? O sea, racionalmente en nuestra mente creemos en Dios, pero también en fe. Pero en los milagros, el problema, o en las cosas que tenemos como necesidad, el problema está en que a veces lo filtramos por el raciocinio. Y así no suceden las cosas en Dios. Y es muy normal. ¿Sí? Ahorita le voy a explicar esta parte. Es muy normal. Mire, le venía a mi esposa, bueno, no le venía, en la mañana en la casa estaba comentando con respecto a la manera en que funciona la mente. ¿Sí? La Biblia dice: al que cree, todo le es posible, conforme tú confieses que así te sea hecho, dice la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Por qué? De una manera más humana, estableciendo la ciencia, ¿verdad? El funcionamiento del cerebro es de la siguiente forma. El cerebro es un órgano, es un músculo, algunos dicen también, ¿verdad? Bueno, sí, pero trabaja de la siguiente manera. El cerebro, ¿sí?, empieza a trabajar en todo tu cuerpo de manera que tú confieses y creas las cosas. Por ejemplo, si te pegan un susto de alguna situación, chocas, se meten a tu casa, te viene un impacto. No se me distraiga, por favor, acá. Y ¿cómo se llama? Se me fue. Un impacto fuerte. Lo primero que tú tienes es el sentimiento de lo que está apreciándose alrededor en tu atmósfera, ¿sí? Pero luego tú hablas y dices, no, por ejemplo, las personas, los abuelitos decían: es que le dio diabetes porque recibió un susto fuerte. Aunque ahora, ¿qué cree? Que sí hay una ciencia que está como que destapando toda esta situación, y sí, definitivamente te dicen que la diabetes tiene la raíz en una situación emocional. Bueno, no voy a hablar de eso, estoy hablando de la mente. Y resulta, ¿verdad?, que tú dices: no, sí, ya valió. O me va a dar diabetes, o me va a dar cáncer, o no, ya no me voy a levantar de esta. Y se me hace que ya. Es más, tengo ganas de morirme. Todo eso que tú estás declarando, la mente lo toma. Y ella se encarga, porque es un miembro de tu cuerpo muy obediente, va a hacer todo lo posible por que lo que tú declaraste, se cumpla en tu vida. ¿Sí me estás escuchando? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tú empiezas a hablar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y tu mente, que está programada está definida para recibir órdenes y ejecutarlas, empieza a trabajar en tu cuerpo, y entonces el cuerpo se empieza a enfermar, se empieza a deteriorar. ¿Me estás escuchando? Por eso es muy importante tener fe en Dios, que es la fe eterna, fe positiva, aprendiendo a declarar la palabra, para que las cosas sucedan en tu vida, sucedan en mi vida. Pero luego de repente dices: ok, yo voy a utilizar la fe positiva, la fe de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice… ¿Qué dice tu palabra? Pues es que no la leo, pues es que no, o sea, ¿qué declaro? ¿Dónde está el depósito de eso que tengo yo que declarar? Y la palabra de Dios es tan poderosa.
La palabra escúchame, la palabra de Dios es tan poderosa, y el hecho de que tú hables y se ejecute esa palabra tiene tanto poder, de tal manera que el enemigo tentó y quiso hacer hablar a Jesús con la palabra. ¿Con qué? ¿Por qué el diablo no tentó a Jesús con otra cosa que no fuera la palabra? ¿Por qué no dijo, pues mira, tú dices que la Biblia es la verdad, ¿verdad, Jesús? Pues yo no creo. Fíjate que yo tengo un libro más poderoso, es el libro de mis ancestros esotéricos, que no sé qué, y esto, en el nombre, chirrín, chin, chin, por un pompón, ahí va la maldición. No, fue con la palabra. El diablo tiene conocimiento de la palabra. Ese dicho que se dice que más abre el diablo por viejo que por diablo, sí es cierto. Pero el diablo sabe la palabra. No te va a decir en Jeremías 3:33 la palabra dice, no. O sea, te va a decir lo que está escrito. Escúchame. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? A ver si te acuerdas de lo que te estoy hablando. Pasaje, si mal no recuerdo, porque ya me he descubierto y mi esposa dice que tengo un grado de TDA, ¿sí? Trastorno de atención, déficit de atención. Gracias. ¿Sí? Yo sé muchas cosas, pero sí, me cuesta trabajo. ¿Sí? Sofi es igual que yo, ¿verdad, Sofi? Sofi y yo vamos caminando por el mismo lado y vamos chocando. ¿Sí o no, Sofi? Pero bueno, perdóneme. Entonces voy al punto de la palabra. ¿Sí? Creo que es Lucas 4, la tentación de Jesús. ¿Sí, verdad? Gracias. Y si no, ya dijo Tenchi, le echa la culpa a Tenchi. Cuando es tentado Jesús, ¿sí? Le dijo, escrito está, primeramente con la identidad, gracias Elvia, si eres tú el Hijo de Dios. ¿Sí? Oye, escúchame. Yo me hice un chiste de eso de las piedras, pero ya no tengo tiempo. Oye, escúchame. ¿Sí? Si eres tú Hijo de Dios, ¿cuántas veces te ha tocado que estás en un problema, en una situación complicada, y lo primero que el diablo quiere atacar es tu identidad? Si eres tú Hijo de Dios, te la volteo. Los hijos de Dios no se comportan así. ¿Qué le vas a pedir a Dios si andas pecando, pecador? Hueles, apestas a pecado, pero conoces la palabra y le dices y le recetas. ¿Sí? El diablo, el lugar donde el enemigo trabaja es en tu mente. ¿Sí? Y le recetas la palabra y le dices, sí, pero la palabra dice que si alguno pecare, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escúchame. Pero si te dice el diablo que eres un pecador empedernido, y tú dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues déjame empeder nomás, ¿verdad? O sea, escucha. Es la palabra lo que nos tiene que sustentar en los tiempos de crisis. Es la palabra, bueno, pero es que yo no soy tan bueno, yo soy tan bien como usted, pastor, que tiene TDA, ¿verdad? Pues métase y si yo lo hago así, o sea, a lo mejor usted en 3 o 4 veces que lee un versículo se lo graba. No, yo me lo grabo y a los 3 segundos se me olvida, ¿verdad? Estoy como esos, no sé si ha visto esos videos de memes, ¿verdad? Que está ahí la persona diciendo, ay, sí, mira, qué chistoso está. Ay, estás desmayado, le iba a hablar a la policía, al paramédico, ¿verdad? O sea, así soy yo, me distraigo bien fácil, sí soy así, lo confieso, sí acepto. Pero probablemente tengamos que hacer un esfuerzo mayor. Pero a final de cuentas es importante darle la autoridad a la palabra de Dios, porque eso es lo que va a hacer que nuestra fe crezca. Con respecto a la fe, como no conocemos la palabra, ¿sí? Y hay un dicho por ahí muy cierto que dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier Gracias, Bruno, lo dijo él, lo dijo él.
¿verdad? ¿Y qué cree? Que sí es cierto. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le encomienda, sí es cierto. No conocemos la palabra, no introspectamos en la palabra, ¿sí? Y viene la situación, viene la circunstancia y decimos, sí, pues, ¿qué haré? Ay, mi comadre me dijo que aquí a la vuelta hay un señor que soba y hace. No, brujería. ¿Verdad? Que quién sabe, que se convierte en animal de esos de los que hay en Purísima, ¿verdad? ¿Sí? Iba a decir una cosa que no está dentro del guión, perdóneme, por eso me pongo a pensar. Y en vez de acudir a la palabra, en vez de aprender a esperar en Dios, vamos y lo hacemos fácil, lo hacemos rápido. En este tiempo todo tiene que ver con facilidad, rapidez y comodidad. ¿Está conmigo? ¿Habría conmigo facilidad, rapidez y comodidad? No está mal que busquemos las cosas fáciles, las cosas que se hagan más fáciles, las cosas que nos las resuelvan rápido, ¿verdad? Que nos causen comodidad. No está mal. El problema es que nos acostumbramos a esa situación y no es correcto. Terminamos pagando un precio menor creyendo que así se van a solucionar las cosas y no. ¿Sí me entiende? Las cosas, dice también otro dicho, ya ando muy dicharachero, las cosas que realmente valen la pena, si se hicieran fácil, todo el mundo las haría. Pero no es así, ¿sí? Tenemos que pagar, aprender a pagar un precio. Ok, Jesucristo ya pagó el precio por nuestra salvación, por nuestra redención. Por eso usted y yo no tenemos que preocuparnos más que, como decía Pablo, cuidar esa salvación con temor y temblor, pero usted y yo tenemos que pagar un precio por nuestra santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad tiene que ver con vestirme yo de monje, caminar sobre la nube como Goku. No, eso no es la santidad, esas son payasadas. La santidad es cada vez más darle lugar a Dios por medio de Jesús, por medio del poder de su Espíritu Santo en nosotros. La santidad es apartarnos de nuestra naturaleza, de nuestro pecado, de la humanidad que traemos cargando, y cada vez más Él viva en nosotros. Y eso requiere un tiempo, un esfuerzo, un proyecto, pero tiene un propósito eterno sobre nosotros. Esa es la verdadera fe que nos va a ayudar a vencer. ¿Sí me está escuchando? Estoy bien emocionado y híjole. Bueno, vamos a empezar la conferencia. Era la introducción. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Jesucristo sufrió, ¿quiénes somos tú y yo para no querer sufrir? Puesto el gozo delante de él. ¿Qué significa esto? Él decidió tomar su comodidad, tomar su humanidad, porque en nuestra propia humanidad, yo te pregunto el día de hoy, ¿a quién de los que están aquí, queriendo ser como Jesús, le gustaría que lo crucificaran? No levantes tantas manos porque, ¿verdad? Mas sin embargo él decidió poner su gozo, su comodidad, el sufrimiento por delante y el gozo dejarlo ahí, pero porque él sabía que eso era lo que agradaba al Padre. Eso también tiene que ver con fe, ¿lo sabías? El sufrimiento también tiene que ver con fe. Muchas de las veces tenemos que negarnos a nosotros mismos a causa de que Dios sea glorificado en nosotros, y eso honra a Dios. Eso es fe, decir: Señor, ok, perfecto,
Me voy a negar, lo voy a hacer, ¿sí? Y en consecuencia a eso, tú creces en fe porque estás declarando lo que está escrito, porque estás entrando en un tiempo de proceso, en un tiempo de sufrimiento. Dios se agrada y probablemente lo que tú pedías, que no tenía que ver tanto con los planes de Dios, a causa de tu fe y tu obediencia, Dios te lo da. Te pongo un ejemplo. Y de ninguna manera lo hago con ego o con orgullo en mi corazón. Cuando mi esposa y yo estábamos buscando un hijo, ¿estábamos buscando qué? Un hijo. Y orábamos, y orábamos, y orábamos, ¿sí? Nunca pedimos 3. Y ahorita que los tenemos menos hubiéramos. ¿Sí me estás escuchando, verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos. Y, o sea, yo pues como tú a los tuyos, ¿verdad? Pero 3, llegó un cuate que estaba en Canadá, regresa, él los vio así chiquitos, así un pedacito, y ahorita que los vio en el cumpleaños de mi papá y vio cómo andaban, dice, ay, dice, los compadezco, dice, yo tengo 3, dice, pero están, dice, pero ustedes, los 3 juntos, hacen las travesuras al mismo tiempo, o sea, ni chance tenemos de respirar nosotros cuando ya decimos, ay, por fin ya está el otro, ¿Sí me entiende? En la semana me vi, le platiqué la historia de mis audífonos, ¿verdad? Carísimos de París. Pues valieron gorro, ya los mandé a arreglar, valieron gorro. En la semana, una televisión también descompuesta, completita, porque uno de los niños agarró el aspersor, no le digo quién, y así, mire, ya nada más yo estaba en estudio haciendo algo, yo nada más escuché a la mamá que gritó, ¿qué estás haciendo? Dije yo, no, pues yo creo que, no sé, está pintando la pared, está. Y yo, ¿por qué mojaste la televisión? Y ya nomás oía que mi esposa la estaba secando y todo. Y ya, ¿verdad? Pues yo dije, pues ya pasó por la travesura, los niños son así. Ay, no, qué cosa, así como a los 20 minutos, Alejandro, la tele ya no se ve. Ay, Dios de mi vida, ¿verdad? Pero bueno, entro al punto que estaba, me desvié un poco, discúlpeme. Pero no sé si fue el hecho de que a lo mejor en los planes de Dios, porque se vale, diga conmigo, se vale. En los planes de Dios estaba el que mi esposa y yo no tuviéramos hijos. No lo sé todavía. Son cosas que le voy a preguntar ahora que llegue al cielo. ¿Quién va a ir al cielo? Eso espero. No, sí, digo, siendo sincero, ¿no? Yo no le puedo dar a usted la garantía. ¿Ah? Yo no. ¿Quién le da la garantía? Jesús y la palabra, ¿verdad? Porque no voy a ser que estando ahí abajo me diga, pastor, usted me dijo que no, yo. Hagamos las cosas conforme dice la palabra y yo se lo garantizo que así va a ser. Probablemente en los planes de Dios no estaba el que él y yo tuviéramos hijos, pero pues estar ahí delatosos, el Señor nos los dio. Pero luego nos dio un hijo, el cual perdimos a los 3 meses. Y era feo, era horrible. Una etapa, ¿sí? En la cual, y no le pedí permiso, pero pues esposa, pues la conferencia está así como que ad hoc en la cual yo en los 20 y tantos años de vida que tenía viviendo con mi esposa, jamás la había visto tan quebrantada. ¿Sí me está escuchando? Jamás la había visto tan quebrantada. Y a mí se me partía el corazón porque decía yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Cualquier cosa que le digo, si de buenas la llevo de perder, de malas, pues más. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tirada en el piso, clamando, llorando. Y híjole, los hombres ya sabemos que nosotros lloramos aparte, ¿verdad? Y acá en nuestra soledad, ¿verdad? Ponemos la canción de Marisela y sola con mi sol. Y ahí estábamos, Chichi y los hombres, ¿verdad? No se vaya, Tenchis, ya va a estar bien la conferencia. Oiga, escúcheme. Y yo la veía. ¿Qué le digo? ¿Qué le prometo? O sea,
Yo no soy Dios. Pero tuvimos fe en que, a pesar de que tuvimos ese vislumbre de lo que fue ser papás, nos enfocamos en eso y dijimos, bueno, por lo menos ya supimos lo que es ser papás. A la sufrida y la sufrida, los que son papás, que tienen hijos adolescentes, ¿qué tal se les sufre? Gloria a Dios. Yo pregunto, oigan, ¿y como a qué hora en qué tiempo se les quita lo travieso a estos chamacos? Dicen, no, esa es la primera etapa. Niños más grandes, problemas más grandes. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me vine a meter? Pero bueno, amo a mis hijos. Yo lo he platicado esto, teníamos un último intento en el lugar donde nos ayudaron a este asunto de los bebés, y yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, pues yo pues como hombre, como buen negociante, yo diría, pues vamos a la última, ¿verdad? Pues, pero yo no decía nada porque ella era su fe, era su dolor, ella lo había tenido en su pancita. Y resulta que ella me dice, ¿sabes qué? Ya Dios me habló, vamos a hacer el último intento. Si pasa algo, gloria a Dios. Si no pasa, gloria a Dios. Y mire, me gustaría que usted me entendiera que no nada más estamos así como que presumiendo. No, eso es lo que ha estado en nuestro corazón en todo nuestro tiempo de matrimonio, con respecto a la fe, con respecto a servir a Dios, con respecto a creerle a Dios y a sus promesas. Si usted me pregunta que si nosotros creíamos después de que tuvimos al bebé que perdimos íbamos a volver a tener familia, le voy a decir no. Entonces eso, me estás hablando de la fe, entonces no tenías fe. No, sí tenía fe y caminamos en un paso de obediencia. Y dijimos, a causa de la fe que tenemos, vamos a darnos la última oportunidad, porque qué feo sería, platicábamos, que Dios tenía en ese proceso, en la última moneda que teníamos del volado, tenía Dios la bendición, y llegáramos al cielo y nos dijera el Señor, a causa de tu falta de fe, mira lo que te perdiste. ¿Y qué cree que sucedió? Nos íbamos a perder de 3 hermosas bendiciones. Ahora sí que, como dice Chofis, están bien chulos. ¿Por qué están bien chulos? Porque se parecen a su mamá. Por eso están bien chulos. Gracias, gracias. Pero es necesario, entiéndame, que nuestra fe sea activa. Yo no sé si Dios nos dio 3. Sí sé que es porque Él es abundante, pero no sé si nos dio 3 a causa de nuestra fe, de que no desistimos, de que sí peleamos, de que sí nos dolimos, de que sí estuvimos caídos, ¿sí? O a causa de que su diseño era ese. En el cielo ya eran 3 y nada más había que esperar el tiempo. No lo sé. ¿Por qué no le puedo asegurar eso? Porque la Biblia habla las 2 vertientes, ¿sí? Dice que a una mujer, a causa de estarle muele, le dijo, ¿saben qué? Ya me aburrió. Y luego qué curioso que puso una mujer, vea qué raro. Ya me aburrió de que esté ahí duro y dale, ¿sí? ¿Sabe cuántas cosas he hecho en mi casa que están descompuestas, arreglado por ganas? Ninguna. ¿Sabe cuántas he hecho? Porque acá mi esposa está y duro y dale y duro y pues todas. No, y si le dijera todo el listado que tengo que no he hecho, pero bueno, es un hecho. No sé si fue a causa de estar ahí, ¿sí? No sé si fue a causa del plan de Dios y lo descubrimos a causa también de estar a píquele, sea una o sea otra. A lo que voy, usted no tiene pérdida en Dios. Aplique su fe,
crezca en fe, haga lo que la palabra de Dios dice y usted vivirá en victoria, porque aún una derrota, estando conectado a la voluntad de Dios, sabe a victoria a causa de que usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me está escuchando? Gracias. Gracias, ya estoy terminando. El objetivo de la fe es centrar nuestra mirada en Cristo. El objetivo de nuestra fe, de crecer en nuestra fe, es centrar nuestra mirada en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sometida a qué? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: ya ves, eres millonario. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Estamos hablando de la fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dele otra vez un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mire, en este sentido, creo que nuestra fe, cuando la Biblia habla de que una fe más hermosa, más valiosa que el oro, tiene que ver con ese punto. ¿Cuántos de aquí, en persona, en materia, como dicen los chavos, literal, han visto a Jesús? Es más, a la fecha ni con tanta tecnología, ni con tanta IA, ¿verdad? No sea payaso. Ni con tanta inteligencia artificial se puede todavía asegurar cómo era realmente Jesús. No hay manera. A ver si me pueden ayudar con lo de la guitarra, porque estuvimos batallando. Déjeme ver, permítame. Ahí estaba. Muévele los botoncitos, los del ecualizador. ¿Qué le decía? Que cuántos de nosotros conocen a Jesús así en lo personal, ¿verdad? Pero fíjese, eso es lo maravilloso de nuestra fe. Ahora, la pregunta no es cuántos conocen a Jesús en persona. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús de tal manera que saben que Él existe, de tal forma que saben que Él, lo que está escrito en su palabra, lo preparó para nosotros? Fíjese lo glorioso y lo hermoso de su fe. ¿Sabe que muchas personas que andan, cristianos, que andan perdidos en el mundo, han perdido esa fe? Creen en Jesús no porque crean que les va a cumplir lo que Él promete en su palabra, porque si fuera así estarían aquí pendientes al cuidado de lo que Dios les va a dar. Creen en Jesús porque saben que por medio de Jesús va a venir la vida eterna, y dicen: bueno, pues a lo mejor no estoy en el cuerpo, pero pues acá de lejecitos, ¿verdad? Por si algo sucede. Mi bisabuela, yo tuve el privilegio de conocer a mi bisabuela. Y mi bisabuela, mi abuela por parte de mi papá era cristiana. Tenía otra hermana, mi abuela, que era testigo de Jehová.
y tenía otra que era muy, muy religiosa, muy católica, y decía mi abuela: pues mira, hijo, yo a las 3, porque si no me salva la cristiana, me salvan los testigos o me salva la católica. ¿Ah? Así jugaba mi bisabuela. Pero yo creo que usted y yo conocemos a Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Si no es así, si no es tu caso, vamos a orar por ti para que puedas conocer a ese Jesús. Pero qué precioso, qué hermoso es el hecho de que no le hayamos visto, de que no hayamos tenido o palpado como tal a Jesús, ¿verdad? Que pudiéramos hablar con Él, que pudiéramos hasta si tú gustas cotorrear con Él, como ahorita que acá está Jesús, ¿verdad? Pero que creamos en Él, que sepamos que tenemos un Dios, que tenemos un Padre, que sabemos que por medio de Jesucristo, que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo, cuando trascendamos, vamos a poder tener una vida eterna. Vamos a poder ver todo lo que Jesucristo nos había prometido. Pero sabes, es necesaria nuestra fe para alcanzar esas promesas. La Biblia habla de crecer a la estatura del varón perfecto, y no puede ser esto posible si tú y yo no crecemos en fe. Siempre estoy peleándome con el tiempo, siempre me gana y yo le quiero ganar. Como te decía hace un momento, el objetivo de nuestra fe es conocer más a Jesucristo. La meta principal de nuestra fe en Cristo Jesús definitivamente entendemos que es la vida eterna, pero tenemos que entender que la fe, la cual tú y yo procuramos, la cual tú y yo profesamos, debe de ser fundamental en nuestras vidas. Debemos entender que es la obra de Dios en nosotros por medio de la fe la que usted y yo tenemos que descubrir, tenemos que crecer. Por otro lado, entendamos también que la fe es un mandamiento, que debe de ir unido al amor. Primera de Juan 3:23 dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Ahorita hace un momento te hablaba con respecto a que si habías visto a Jesucristo en persona. Pues todos dijimos que no, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ahora te la voy a voltear. ¿Quieres ver a Jesús en persona? Ahí está otra vez. A ver, sáquenme ese de ahí. Aquí está Jesús. Aquí está Jesucita. Ella se aplica. Aquí está Jesús. Y hasta se peina porque va a salir en cámara. Aquí está Jesús. Porque Él es hecho a la imagen de nuestro Dios. Porque Dios me ordenó amarla a ella, a Él, a ella, a ti. Ahí está Jesús. El valor de todos ustedes, no como personas, sino como hijos de Dios, está en que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces ya se las puse más difícil con respecto a la fe, porque es ciertamente el hecho, ¿verdad?, de que tenemos que crecer en fe, porque es un mandamiento, pero también tengo que crecer en unidad con el que está a mi derecha y el que está a mi izquierda. Y tengo muchas cosas que decirte, ya se me fue el tiempo, pero hablando de la fe para vencer, déjame decirte que la mejor arma que tú tienes en esta vida
no es ni tu dinero, ni tus talentos, ni tu belleza, ni cualquier otra cosa. La mejor arma que tú tienes en este tiempo y que nunca va a caducar y que va a ser lo más poderoso y lo cual Dios te ha armado es tu fe. Es tu fe. Mire, a veces nos sentimos de la patada. A veces físicamente pues nos enfermamos, a veces emocionalmente de la misma manera, a veces económicamente no sabemos ni para dónde va la moneda. Pero ¿qué es lo que nos va a dar el poder para vencer? ¿Qué es lo que el mundo va a ver de nosotros? Nuestra fe. Esa fe que vence al mundo, esa fe que aunque las cosas vayan contrarias a lo que nosotros habíamos dado como expectativa, el mundo ve y diga: ¿cómo sigues creyendo en Jesús si aparentemente para el mundo no te ha dado resultado? ¿Cómo es? Porque yo no estoy con Jesús para que me dé un resultado. Yo estoy con Jesús porque me ha dado la vida eterna, y eso es consecuencia de que Él me ama. Y no por pagarle su amor, sino porque he sido tan cautivado por ese amor que yo le sirvo, que yo le creo, que yo voy por delante con el estandarte de salvación, que yo digo en el nombre de Jesús, y estoy esperando que las cosas sucedan en el nombre de Jesús. Te estoy hablando de la fe que es aplicable para nuestras vidas, de la fe en este tiempo, pero también te estoy hablando de una fe que yo necesito creer, que yo necesito avanzar. Es un tiempo de cambios. Diga conmigo: es un tiempo de cambios. Nos vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a conquistar una nueva tierra. Tengo dudas como tú. El lunes llevé a los servidores y más de un comentario me llegó, me dolió. No me gusta el lugar, está mejor donde estamos. Ay, 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 eso no ayudó a mi fe. ¿Sí me está escuchando? Y no estoy hablando de ningún servidor, o sea, no se incomoden, o sea, pero el día de ayer se me acerca y uno de ellos y me dice: el Señor ya me habló, el Señor ya me dijo, el Señor ya trajo convicción a mi vida. El Señor nos va a bendecir, escúcheme, pero tenemos que seguir creyendo, que seguir avanzando. La tierra donde fluye leche y miel no es una tierra donde vamos a llegar y vamos a encontrar los verdes pastos. No, es una tierra que se tiene que trabajar para que eso suceda, transformar. Y experimentados estamos. Llegamos a Plaza Rubal, estaba abandonado, lo levantamos, se los dejamos levantados. Llegamos a este lugar, estaba abandonado, ya se lo levantamos. Debería de ver ayer el pobre del Bruno ahí con el güiro, ¿verdad? Ojalá y fuera el no, era el güiro ¿sí? Es músico, ¿verdad? No ese güiro, sino el güiro, y duro y dale, ¿verdad? Y se lo echaron, digo, no nomás fue Bruno, ¿verdad? Otros llegaron a la tarde a apoyarle y todo. Ya lo dejamos levantadito, vamos a otro lugar. ¿Qué vamos a hacer? A levantarlo. Pero se lo dije, ¿sí? Y mire, no porque les quiera hacer un coco wash, no, le estoy diciendo que tiene que cuidar sus palabras y tiene que hablar las cosas que no son como si fuesen. A un lado hay un lugar como para 400, 500 personas. Ayer que fui con uno de los dueños, le dije: oye, ¿y ese que nomás mete en coche? Sí. Le dije: ¿y lo podríamos usar? Dice: pues ya nomás sería cuestión que hables con mi hermano. ¿Sí me escucha? Pero hay que trabajar. Y ayer estuvimos varios, pero pocos en comparación de los que somos. Todos tenemos que trabajar. Lo decía, creo que ahorita en la oración también los chicos. Tenemos que aplicarnos, estar ahí pendientes. ¿Qué se necesita? Ayer nada más de la tabla roca que compramos, ¿verdad, Memo? Que fue poquita. ¿Cuánto fue, Memo? ¿Sí escuchó? 5,000 pesos, nada más de comprarla. ¿Sí me entiende? El Memo ahí se puso las pilas y ya está armando la tabla roca. Pero necesitamos del apoyo de todos.
Si usted por alguna situación dice, pastor, yo no puedo aportar, apoyar en tiempo, pero puedo hacer el esfuerzo y apoyarle con algo, bienvenido, porque todo no es para el pastor, es para lo que vamos a hacer en ese lugar. Y yo tengo la convicción y he actuado en fe durante todo el tiempo de mi vida, y creo que esa fe razonablemente ha sido creíble, ¿verdad? De que ahí va a llegar personas que van a recibir a Jesucristo en su corazón, de que ese lugar va a ser insuficiente y de que nos vamos a tener que ir caminando al lugar, a la bodega que está pegadita. Me gustó mucho el comentario de Ismael cuando llegamos ahí. Sí, pues vamos a arreglar, no sé qué dice. Ah, sí, porque pues cuando Dios primero Él nos bendiga, ya estamos aquí. ¿Sí me está escuchando? Fe, diga conmigo, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es pues la fe? Certeza, garantía. Ay, le pregunto, para usar nuestra fe para poder vencer, necesitamos activarla. La pregunta es, ¿cuántos antes de escuchar esto venían como que medio preocupados, medio cabizbajos, incluso enfermos? Pero el día de hoy, al escuchar la palabra de Dios, usted una vez más fue ahí retado, fue ahí movido, fue ahí levantado, animado a creer que Dios va a cumplir sus promesas en su vida. Ayer mi esposa dijo algo bien importante y que es cierto. Dice, Dios me hablaba con respecto a que no puede estar mejor mi casa que la casa de Dios. Y aunque sabemos que Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Al llegar a un lugar que esté acondicionado correctamente, estamos también glorificando a Dios, ¿sí? Y se lo pongo de esta manera práctica. Hasta el hecho, fíjese lo que le voy a decir, hasta el hecho de traer usted limpio su coche, limpia su persona, es una manera de dar testimonio del que habita en usted. ¿Sí me está escuchando? Entonces, yo quiero que el día de hoy oremos. Yo quiero que el día de hoy nos animemos en fe. Otra vez más, encendamos, le demos ignición a la fe que Dios ha depositado en nosotros. Y voy a aplicar la de Sofi. No le voy a pedir que se ponga de pie quien quiera. Todos nos vamos a poner de pie, ¿verdad, Sofi? Todos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar declarando las cosas que no son como si fuesen. Mire, yo no sé cómo se sienta usted ahorita. Lo que sí sé es que si usted declara el poder de Dios sobre su vida, las cosas van a cambiar mínimo de perspectiva. ¿Me está escuchando? Mínimo de perspectiva. Y al cambiar de perspectiva se abre el panorama, y al abrirse el panorama vemos más herramientas para poder resolver nuestros problemas, ya sean estos económicos, ya sean estos físicos, un problema con algún hijo, un problema en el matrimonio, un problema en el trabajo, ¿sí? Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos. Si es más, les voy a pedir a los músicos que se vengan para acá, por favor. Levanten sus manos ahí donde están. Y vamos a empezar a declarar que creemos en Dios y en sus promesas, que el sí y el amén de Dios es para estos tiempos, para esta temporada, que nosotros nos vamos a aplicar a hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que Dios quiere en esta ciudad, y que Dios se encargará de darnos conforme a sus riquezas gloriosas, que Dios se encargará de resolver nuestros problemas en lo económico, en lo físico, en cualquier cosa que nos quiera distraer, que nos haya estado apagando nuestra fe. Levanta tus manos, levanta tus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dígalo, y en lo que harás, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Una vez más, cántalo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven a este lugar. Tu presencia. Sí, Señor, manifiéstate. Manifiéstate una vez más, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Ahora canta con todo tu corazón y dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, díselo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Ese es el primer nivel de fe.